Cap. 1. El nuevo Ghost Reader. AN. Para conversaciones, para pensamientos, para notificaciones del sistema, Nueva York, Brooklyn, un vagón de metro repleto de pasajeros. Jon ocupaba un asiento en la primera fila, su mirada, como la de la mayoría de los pasajeros, estaba fija en las noticias que se reproducían en el televisor montado en la parte delantera del vagón. La razón por la que una sola noticia podía captar la atención de todo un vagón de pasajeros se debía a su contenido. No hace mucho, Tony Stark, presidente de Industrias Stark, declaró públicamente: "Soy Iron Man". Esta revelación había sido una sensación y, a raíz de ella, la información sobre Iron Man había inundado Internet como una tormenta. Parece que este mundo está al borde del colapso, reflexionó Jon, mientras una sensación de impotencia se apoderaba de él mientras se sentaba en la primera fila. Jon se había reencarnado en este mundo tras un accidente unos meses antes. Inicialmente, asumió que se trataba de un universo paralelo, idéntico a su mundo anterior. No fue hasta que visitó la famosa exhibición del Capitán América que se dio cuenta de que estaba en el peligroso universo cinematográfico de Marvel. Cuando vio a Tony Stark anunciar su identidad en la televisión, comprendió que su vida aquí podría verse truncada en cualquier momento. Incluso si abandonara Nueva York, una ciudad repleta de superhéroes y supervillanos, aún enfrentaba un 50% de posibilidades de perecer bajo el chasquido de Thanos en 7 u 8 años. Jon agachó la cabeza, con la mente llena de pensamientos sobre el futuro. Se había graduado recientemente de una escuela técnica y estaba desempleado. Era absurdo que, mientras lidiaba con su situación laboral, también le preocupara su supervivencia en este mundo peligroso. Mientras Jon estaba perdido en sus pensamientos, un sonido extraño y rítmico comenzó a permear sus oídos. Bip, 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 no era particularmente fuerte, pero Jon podía decir que la fuente del sonido estaba cerca. Bip, 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 el ritmo del sonido iba aumentando y Jon, percibiendo que algo andaba mal, empezó a mirar a su alrededor. Sus movimientos atraían las miradas curiosas de los pasajeros cercanos. Bip, 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 el sonido recordaba al estallido de una bomba y el ritmo cada vez más rápido envió una ola de ansiedad a través de Jon. Finalmente, localizó la fuente del sonido en una ventana de vidrio que los separaba de 2 asientos. Era un dispositivo del tamaño de la palma de la mano, con forma de anillo, adherido al exterior de la ventana de vidrio. Una luz azul parpadeaba al ritmo del pitido. Eso es, una bomba. El corazón de Jon se encogió al darse cuenta de eso. Había visto artefactos explosivos similares en las películas de Marvel. En Capitán América 2, el soldado del invierno usó uno de ellos para hacer estallar el coche de Nick Fury. Bajar. Bomba. La advertencia de Jon resonó por todo el carruaje mientras se arrojaba al suelo. Se produjo una explosión y las llamas envolvieron el carruaje. ¡Ah! ¡Oh Dios! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! Jon sintió la fuerza de la explosión y el calor abrasador de las llamas. Su cuerpo salió despedido por los aires y sintió un dolor agudo al incrustarse los fragmentos de vidrio en su carne. El carruaje se llenó de gritos, dolor y el espectro de la muerte. ¿Es este, el fin? ¿Moriré otra vez? Había estado en este mundo solo unos meses, y esperaba presenciar el nacimiento de superhéroes, pero no esperaba morir de nuevo. ¿Por qué explotó el tren? ¿Quién colocó el artefacto explosivo? ¿Y por qué atacar un tren cualquiera? Jon no tenía respuestas a estas preguntas. Solo sabía que no estaba dispuesto a morir de nuevo, y menos sin una razón. ¿Pero qué podía hacer ahora? Rezar para que un superhéroe lo salvara. Iron Man no estaba en Nueva York, como decían las noticias. Aunque quisiera, no podría llegar a tiempo. ¿Quiénes eran los superhéroes de Brooklyn? El Capitán América era originario de Brooklyn, pero en ese momento seguía encerrado en hielo. ¿Entonces este es el final? Maldita sea. Pensó Jon con amargura. Si te diera una oportunidad, ¿querrías vivir? El cuerpo de Jon quedó inmovilizado contra el suelo, rodeado de llamas. Justo cuando sentía que se le escapaba el aliento, oyó una voz grave y áspera en su cabeza. ¿Estoy finalmente perdiendo la cabeza? La voz no le resultaba familiar y no parecía provenir de ningún lugar, pero resonó en su mente, lo que hizo que Jon cuestionara su cordura. Sin embargo, no tenía nada que perder. Su vida se estaba descontrolando, así que reunió todas sus fuerzas para decir sí. Pero, no podía pronunciar palabra, pues tenía fragmentos de vidrio alojados en la boca y la garganta. He recibido tu testamento. Antes de que Jon pudiera hablar, la extraña voz resonó nuevamente.
De repente, Jon escuchó el sonido de un motor de motocicleta, cada vez más fuerte. ¿Estoy siendo salvado?, se preguntó. Pensó que el motociclista estaba allí para rescatar a la gente, pero cuando vio la motocicleta, se sorprendió. Era una motocicleta envuelta en llamas, dejando un rastro de fuego a su paso. Jon se esforzó por ver al jinete, pero en lugar de una persona, vio un esqueleto envuelto en llamas. ¿Ese es el motorista fantasma?, exclamó Jon. Jon, familiarizado con las películas de Marvel, reconoció a Ghost Rider y sus habilidades. Recordó que en la serie de televisión estadounidense Agentes de S.H.I.E.L.D. de Marvel, había aparecido una nueva generación de Ghost Rider. ¿Podría ser que su presencia haya impulsado a Ghost Rider a elegir a Jon como su sucesor? El Ghost Rider desmontó y se acercó lentamente a Jon. Se agachó, extendió su mano esquelética en llamas y la colocó sobre la cabeza de Jon. Después de un momento, las llamas en el cuerpo del Ghost Rider comenzaron a retroceder, y la carne y la sangre crecieron sobre su forma esquelética, transformándolo en un hombre común y corriente de mediana edad. Había renunciado a su poder y se lo había otorgado a Jon, o mejor dicho, le había transmitido su maldición. Dim, el anfitrión ha recibido el poder del Ghost Rider y la misión legendaria ha comenzado. La puerta a otro universo se abrirá pronto, y el anfitrión está a punto de ser convocado allí. Por favor, prepárate. Te has convertido en la nueva generación de Ghost Rider y has comenzado con éxito la legendaria misión, el juicio final. Tarea: recorrer el multiverso y juzgar a 1000 almas pecadoras. Jon estaba desconcertado. ¿Qué demonios le estaba pasando? Un ataque terrorista no solo lo había transformado en el motorista fantasma, sino que también había activado un sistema legendario, como en las novelas web. Din. Se ha abierto la puerta. Comienza la teletransportación. 3, 2, 1. Antes de que Jon pudiera reaccionar, una puerta etérea se materializó en su mente, su luz deslumbrante oscureció lo que había más allá. De repente, la conciencia de Jon fue atraída hacia la puerta y fue tragada por la luz. Cap. 2. El universo de Harry Potter. Las bulliciosas calles de Londres estaban repletas de gente. Sus movimientos apresurados contrastaban marcadamente con la mirada desconcertada de Jon. A pesar de no haber pisado nunca el Reino Unido, Jon había adquirido un buen conocimiento de su cultura gracias a numerosas películas y series de televisión. Para su sorpresa, la vestimenta y los peinados de los transeúntes le recordaban a los años 90, un marcado contraste con sus expectativas. Las carreteras estaban dominadas por coches antiguos que arrojaban espesas columnas de humo negro y emitían una cacofonía de ruido. Jon dedujo de estas observaciones que de alguna manera había sido transportado a Londres en los años 90. ¿Por qué Londres? ¿Cómo llegué aquí si solo estaba en Nueva York? ¿Acaso también viajé en el tiempo? Una alerta repentina del sistema interrumpió los pensamientos en espiral de Jon. Sincronización temporal y espacial completada. Universo actual. Harry Potter. Duración de la misión: 30 días. Misión principal iniciada: erradicar a Voldemort. Recompensa: 1200 puntos de penalización al completarlo con éxito. Progreso actual 0, 1. Misión secundaria disponible: juzgar a un mínimo de 3 mortífagos. Opcional: 800 puntos de penalización otorgados al completarla, con 50 puntos de penalización adicionales por cada mortífago extra. Progreso actual 0, 3. Misión adicional disponible: explora Hogwarts. Opcional: se otorgan 500 puntos de penalización al completar la misión legendaria: castigar a 1000 almas pecadoras en todo el multiverso. Progreso actual 0, 1000. Nota: al completar la misión principal, regresarás a tu mundo original. Si no la completas dentro del tiempo especificado, también regresarás y se borrará todo tu progreso en este mundo. Aturdido por la información que inundaba su mente, Jon se dio cuenta de que estaba recibiendo un mensaje del sistema. Después de digerir la información, no pudo evitar una sonrisa burlona. ¿Me han transportado al mundo de Harry Potter? Interesante, pero eliminar a Voldemort en un mes es una tarea difícil. Sin embargo, con el poder del motorista fantasma, Voldemort debería ser controlable. El verdadero desafío reside en explorar Hogwarts. No soy estudiante ni miembro de la sociedad mágica. ¿Cómo se supone que voy a entrar? ¿Y esta misión legendaria, se espera que elimine a 1000 pecadores? Aunque sean malvados, es un poco extremo. Grrrrrrrrr. Perdido en sus pensamientos, Jon volvió a la realidad gracias a un gruñido en su estómago. Y hablando de eso, ya es hora de comer. Reflexionó Jon, dándose una palmadita en la barriga.
Una rápida revisión de sus bolsillos reveló una escasa suma de 5 libras y algo de cambio. A Jon le preocupaba la conversión de divisas, ya que solo contaba con dólares estadounidenses de su tiempo en la Nueva York del universo Marvel. Sin embargo, su situación financiera actual, aunque limitada, le permitía una comida abundante. Jon observó su entorno y buscó un restaurante asequible que pudiera saciar su hambre. Su mirada finalmente se posó en un edificio antiguo enclavado en una calle vieja. «El caldero chorreante», murmuró Jon, leyendo el cartel. Se sintió atraído por este establecimiento debido a una inexplicable conexión con el edificio. Además, las puertas cerradas y los transeúntes desprevenidos sugerían una falta de clientes, lo que insinuaba la posibilidad de que la comida fuera barata. ¿Pero por qué me suena tanto el caldero chorreante?, reflexionó Jon, incapaz de recordar el significado del nombre. Haciendo caso omiso de su confusión, se dirigió hacia el bar. Al entrar, Jon quedó desconcertado por el interior ruinoso. Incluso en los años 90, un diseño así era inusual en los bares londinenses. Además, los clientes eran una mezcla ecléctica, sus vestimentas peculiares y sus conversaciones animadas. Sin embargo, el hambre de Jon superó su curiosidad. Se acercó a la barra, dejó unas monedas en el mostrador y pidió: «¿Algo de comer, por favor?» «¿Está bromeando, señor?», respondió el camarero, mirando las monedas con expresión perpleja. «¿Cuál es el problema?», preguntó Jon, perplejo. «¿Es insuficiente? Toma esto», añadió otra libra al montón. El camarero, Tom, parecía aún más desconcertado, mirando a Jon como si fuera una anomalía. «¿Qué pasa? ¿Es un mugle?» «No, un mugle no podría ver este bar», reflexionó Tom, con la mirada fija en Jon. Jon estaba igualmente desconcertado. Cenar en Londres era tan caro. En ese momento, un hombre de mediana edad con capa negra se acercó a la barra y pidió: «Lo de siempre, Tom. Una pinta de cerveza». Arrojó sobre el mostrador una moneda de cobre con un ciervo grabado. «Aquí tienes». Tom le sirvió una pinta y se guardó la moneda en el bolsillo. Volviéndose hacia Jon, explicó: «¿Ves, amigo? Aquí solo aceptamos moneda mágica. El dinero mugle no sirve. Si no tienes, puedes cambiarlo en gringos». «¿Mago? ¿Mugle? ¿Qué?». La mente de Jon corría. «El caldero chorreante. Todo vuelve a mí», susurró Jon para sí mismo. Aquí es donde Hagrid llevó a Harry Potter en su primer viaje a Hogwarts. La falta de clientes en el bar no se debía a un mal negocio, sino a que los mugles no podían percibirlo. Los magos comunes accedían a él a través de las chimeneas, usando magia. De ahí las puertas siempre cerradas. Las escasas apariciones del bar en las películas hicieron que Jon pasara por alto su importancia. «¿Te oí mencionar a Harry Potter?», preguntó Tom emocionado, tras oír los murmullos de Jon. «Ah, eso tiene sentido. Incluso los de familias mugles han oído hablar de él». «Sí, lo conozco. Es el que sobrevivió a la persecución de Voldemort», respondió Jon con indiferencia. La taberna cayó en un silencio inquietante al mencionar el nombre de Voldemort. «Maldición, lo olvidé. El nombre de Voldemort es tabú en el mundo mágico». Se reprendió Jon. Pudo sentir varias miradas hostiles dirigidas hacia él, lo que lo impulsó a ponerse en guardia. «Escucha, amigo», susurró Tom, percibiendo la tensión del ambiente. «La mayoría de los magos de familias mágicas no se atreven a pronunciar ese nombre. Solo los de familias mugles desconocen el tabú. ¿Te das cuenta de las implicaciones de lo que acabas de hacer?». Mientras hablaba, Tom colocó algo de comida en un plato. «Has llamado la atención de la familia Campbell. Son una familia de magos notoria que desprecia a los magos nacidos de mugles. Toma esto y vete. Escóndete en el mundo mugle. Allí no se atreverán a usar magia, delante de mugles», aconsejó Tom, acercando el plato a Jon. Jon miró la comida y luego notó que alguien se acercaba por detrás. «Entendido, gracias», respondió Jon, agarrando el plato y dirigiéndose hacia la salida. Sin embargo, fue interceptado por 3 magos que lo estaban vigilando. «¿A dónde crees que vas, sucia sangre sucia?», se burló uno de ellos. «Escuchamos tu conversación sobre quién tú sabes y Harry Potter. ¿Qué te parece si charlamos un rato?», sugirió otro, acercándose a Jon con una cerveza en la mano. El tercer mago se posicionó al otro lado de Jon, rodeándolo efectivamente. «Oye. Te lo recuerdo. Aquí no se permiten peleas», intervino Tom, intentando calmar la situación. «Claro, Tom. Solo queremos charlar con nuestro amigo, ¿no?», replicó el mago que estaba frente a Jon, acercándose.
En ese momento, un mensaje del sistema resonó en la mente de Jon. Objetivo de la misión detectado. Gibbon Campbell, un mortífago. Eliminarlo permitirá avanzar en la misión principal. Jon se quedó atónito. El aviso del sistema indicaba que uno de los 3 magos era mortífago. Sin inmutarse ante sus amenazas, Jon tomó tranquilamente un bocado de su pan. El sabor era peculiar, pero no desagradable. Al fin y al cabo, la comida mágica era distinta a la cocina mugle. Sin embargo, la indiferencia de Jon irritó a los magos. Oye, ¿Estás sordo, sangre sucia? Gruñó uno de ellos. Ignorándolo, Jon preguntó. ¿Quién de ustedes es Gibbon Campbell? Los magos quedaron momentáneamente desconcertados. El que estaba frente a Jon replicó. Escucha, sangre sucia, no me importa cómo descubriste mi nombre, pero firmaste tu sentencia de muerte. No me gusta que me interroguen. Vale, ya entiendo. Jon levantó las manos en señal de rendición. ¿No querías hablar de quién tú sabes y Harry Potter? Busquemos un lugar más tranquilo para nuestra conversación. Capítulo 3. El espíritu de venganza. El trío blandió sus varitas, empujando a Jon con precaución. Jon, sin embargo, caminaba con calma, guiándolos hacia un callejón desierto. Al darse cuenta de que Jon los había llevado voluntariamente a un lugar apartado, una oleada de risas resonó entre los 3. ¿Qué te propones, muchacho? ¿Crees que te dejaremos salir del apuro después de una buena paliza? Se burló uno de ellos. Otro se burló. ¿O quizás la sangre sucia cree tener posibilidades contra nosotros 3? Sus risas llenaron el callejón una vez más. ¿Qué hechizo deberíamos usar para divertirnos? ¿Quizás la maldición Cruciatus? Sugirió Gibbon con una sonrisa cruel. ¿Estás loco, Gibbon? ¿Te apetece una temporada en Azkaban? Esa es una maldición imperdonable. Si los aurores se enteran, podrás despedirte de tu libertad. Pero supongo que este muchacho no delatará. En ese caso, la maldición Imperius podría ser entretenida. Imagínatelo comiendo barro. Muy propio de una sangre sucia, ¿no crees? Basta. La voz de Jon, apenas un susurro, interrumpió sus risas. El trío guardó silencio, con la atención puesta en Jon. Gibbon frunció el ceño, sin saber si era una artimaña mental, pero la voz de Jon parecía haberse vuelto más grave. ¿Qué dijiste? Preguntó uno de ellos con irritación en sus palabras. Tu parloteo incesante es molesto. ¿De verdad crees que soy un blanco fácil? Replicó Jon, girándose para encararlos. Sus ojos, encendidos por un fuego interior, hicieron que sus expresiones cambiaran. Recientemente adquirí este poder y aún no lo he probado. Ustedes 3 serán los conejillos de indias perfectos. Mientras hablaba, el cuerpo de Jon se encendió, su piel brillando como hierro fundido mientras avanzaba hacia ellos. ¡Alto! No te acerques más. Gibbon, presentiendo el peligro inminente, retrocedió, blandiendo su varita en un inútil intento de intimidar a Jon. Lo que sucedió a continuación los dejó paralizados por la conmoción. El cuerpo de Jon quedó envuelto en llamas, su carne abrasándose para revelar un esqueleto envuelto en fuego. El espíritu de venganza hizo su primera aparición. La visión del esqueleto en llamas infundió terror en los magos. Por Merlín. ¿Qué clase de criatura es esta? Balbuceó uno de ellos, retrocediendo atemorizado. Jon permaneció en silencio, su mirada recorrió a los aterrorizados magos antes de avanzar hacia uno de ellos. Uno de los magos intentó huir, pero la ardiente mano esquelética de Jon se aferró a su collar. Las llamas lo envolvieron, reduciéndolo a cenizas en cuestión de segundos. ¿Qué? Gibbon lo miró con incredulidad y se desplomó en el suelo, en estado de shock. Después de derrotar al primer mago, Jon centró su atención en el segundo. No, no me mates. Suplicó el hombre antes de intentar escapar. Sin embargo, al doblar una esquina, se topó con el aterrador rostro de Jon. ¡Sorpresa! Gruñó Jon, cerrando su mano esquelética alrededor del cuello del hombre. Las llamas se extendieron desde la mano de Jon, consumiendo al hombre hasta que solo quedaron cenizas. Finalmente, Jon centró su atención en el último mago que quedaba en pie, Gibbon Campbell. A pesar de presenciar el terrible destino de sus compañeros, Gibbon logró recuperar la compostura. Colocó con cuidado su varita en el suelo, levantó las manos en señal de rendición y retrocedió unos pasos. Tranquilicémonos, amigo. Intentó Gibbon calmar a Jon. Ignorando la súplica de Gibbon, Jon continuó avanzando. Espera, creo que hubo un malentendido. Balbuceó Gibbon, dejando al descubierto una marca oscura en su brazo. Al ver la marca, Jon se detuvo.
La reconoció al instante como la marca tenebrosa, un símbolo de los seguidores de Voldemort. La marca del mortífago, dijo Jon con voz áspera, y su voz resonó siniestramente en el callejón. El rostro de Gibbon se iluminó de esperanza. Sí, ambos somos magos oscuros. Mi amo es el Señor Tenebroso. Pronto regresará, y ni siquiera Harry Potter podrá detenerlo. Si quieres, puedo presentártelo. Creo que el amo, antes de que Gibbon pudiera terminar, Jon reanudó su avance. Todo mortífago está impregnado de culpa de sangre. Tu alma manchada me servirá de festín. Declaró Jon, levantando a Gibbon por el cuello y sujetándolo contra la pared. Mírame a los ojos, susurró el espíritu de la venganza. Los forcejeos de Gibbon cesaron cuando el terror se apoderó de él. En sus ojos se reflejaban las llamas del infierno, que repetían sus atroces actos de asesinato y tortura. Siente su dolor. Ordenó Jon. Los gritos de Gibbon resonaron por el callejón mientras su alma era consumida por el fuego del infierno y sus pecados finalmente lo alcanzaban. La mirada del espíritu de venganza podía juzgar todos los pecados, y ningún alma culpable podía escapar a su juicio. El alma de Gibbon ahora no era más que un cascarón vacío, sus ojos carecían de vida. Misión secundaria actualizada. Elimina al menos a 3 mortífagos. Progreso actual. 1/3 misión legendaria actualizada. Castiga a 1000 almas pecadoras en el multiverso. Progreso actual. 1/1000 Jon escuchó el aviso del sistema y absorbió los recuerdos de Gibbon y una parte de su poder mágico. Interesante, reflexionó mientras las llamas a su alrededor comenzaban a retroceder, devolviéndolo a su forma humana. El sistema no menciona las recompensas de esta misión legendaria, pero parece que esta será la más gratificante, pensó Jon. Había regresado a su forma humana tras liberar el espíritu de venganza. Aunque el sistema le había encomendado juzgar a 1000 almas pecadoras, no especificaba la recompensa. Sin embargo, tras eliminar a Gibbon, recuperó sus recuerdos y parte de su magia, lo que incrementó significativamente su poder. Jon notó que no había recibido actualizaciones ni recompensas tras matar a los otros 2 magos. Sus crímenes eran menores comparados con los de Gibbon y no cumplían con los requisitos del sistema. En el mundo de Harry Potter, solo Voldemort y sus mortífagos podían considerarse verdaderamente pecadores. Incluso muchos de los prisioneros de Azkaban podrían no cumplir este criterio. Jon recordó que Sirius Black había estado preso en Azkaban por asesinato, a pesar de haber sido incriminado. Esto significaba que había un par de prisioneros en Azkaban en situaciones similares. Completar la legendaria misión en el mundo de Harry Potter solo era imposible. Incluso con Voldemort y sus mortífagos, solo había entre 30 y 40 individuos, mucho menos de 1000. No importa, me tomaré mi tiempo con esto, decidió Jon, preparándose para irse. Hizo una pausa y miró el cuerpo sin vida de Gibbon. Mejor deshazte de esto para evitar complicaciones, murmuró, incinerando el cuerpo de Gibbon con un movimiento de su muñeca en llamas. Capítulo 4. Los botines de Gibbon. La exploración que Jon hizo de los recuerdos de Gibbon produjo una gran cantidad de información sobre el mundo de Harry Potter. Por ejemplo, descubrió que Harry Potter había estado en Hogwarts durante 3 años y que el torneo de los 3 magos estaba en el horizonte. Esto sugirió que la línea de tiempo actual coincidía con Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Al parecer, Voldemort aún no había regresado, como lo demostraba la declaración previa de Gibbon. El amo está a punto de regresar. Sin embargo, los mortífagos probablemente ya estaban en marcha. Peter Pettigrew y Barty Crouch Jr. estaban listos para resucitar a Voldemort, y la resurrección estaba prevista para el torneo de los 3 magos, en el cementerio de la familia Riddle. En ese momento, Voldemort se encontraba en un estado similar a la infancia, desprovisto de su poder mágico, con solo 2 mortífagos, Peter Pettigrew y Barty Crouch Jr. a su lado. Gibbon, el mortífago en cuestión, no había contactado con Voldemort durante este periodo, probablemente por prudencia. Si la resurrección de Voldemort fracasaba, evitaría el encarcelamiento en Azkaban, pero si tenía éxito, juraría lealtad a su amo sin demora. Tras asimilar los recuerdos de Gibbon, el siguiente objetivo de Jon era claro: enfrentarse directamente a Voldemort. Dado el estado actual de Voldemort y el limitado apoyo de sus mortífagos, Jon, en su forma de motorista fantasma, podía manejarlos fácilmente. Sin embargo, a pesar de la información que había reunido, Jon aún desconocía la ubicación exacta de Voldemort. Además, tenía que abordar una cuestión urgente: garantizar las necesidades básicas de la vida en este mundo. Sabía que el mundo mágico tenía su propio sistema monetario, lo que hacía inútil el dinero Muggle.
Aunque podía cambiarlo en Gringotts, dudaba que 5 libras fueran suficientes. Afortunadamente, los recuerdos de Gibbon revelaron un depósito sustancial en su cuenta de Gringotts. John podría acceder a él, ya que las medidas de seguridad de Gringotts reconocían la clave, no al individuo. Armado con la llave de Gibbon, John podía retirar el dinero de Gibbon a voluntad. Guiado por los recuerdos de Gibbon, John localizó la llave de la bóveda y partió hacia Gringotts. Gringotts, situado en el callejón Diagon, estaba a tiro de piedra del caldero chorreante. Su fachada de mármol blanco, majestuosa e imponente, se alzaba sobre las tiendas vecinas. Cuando John se acercó a Gringotts, notó una figura diminuta con un uniforme escarlata y dorado parada junto a la puerta dorada. «Un duende, supongo», reflexionó John, observando la figura. El duende, que apenas le llegaba a la cintura a John, tenía la tez oscura y una barba puntiaguda. Al entrar John, el duende inclinó la cabeza respetuosamente. A pesar de su preparación, John encontró bastante intrigante su primer encuentro con una criatura que solo había visto en películas. Gringotts, un banco dirigido por duendes, era la única institución financiera para magos. Estos confiaban su dinero a Gringotts debido a sus estrictas medidas de seguridad. Como Rubeus Hagrid le había dicho una vez a Harry Potter durante su primera visita a Gringotts, solo un loco se atrevería a robar Gringotts, Harry. Esto se debió en parte a que los duendes eran expertos en magia y las bóvedas de alta seguridad ubicadas en las profundidades del banco estaban custodiadas por un dragón Ironbelly ucraniano. John recorrió el ornamentado pasillo del banco, observando las inscripciones que detallaban las severas sanciones por violar las leyes del banco. Al llegar a la segunda puerta, otro goblin lo escoltó a un gran salón de mármol. A un lado del salón, una docena de goblins estaban ocupados tras un largo mostrador. Guiado por el goblin, John se acercó a uno de los mostradores. «Buen día», saludó John a un duende tras el mostrador. «Quiero retirar dinero para el señor Gibbon Campbell». «¿Tiene su llave, señor?», preguntó el duende sin levantar la vista. «Claro que sí», respondió John, sacando de su bolsillo una pequeña llave dorada de forma peculiar. Era la llave de la bóveda que había encontrado entre las pertenencias de Gibbon, según sus recuerdos. El duende detuvo su trabajo para inspeccionar la llave de John, luego examinó a John por un momento. El duende, con sus gafas anticuadas y expresión severa, incomodó a John. Se preguntó si había cometido un error que el duende había notado. «Todo parece estar en orden», declaró el duende, ajustándose las gafas, antes de gritar. «Griphook, por favor, escóltalo hasta su bóveda». Griphook, otro duende, tomó la llave de Gibbon y condujo a John fuera del pasillo a través de una puerta. Al llegar a la entrada, abrió la puerta y dejó al descubierto un estrecho pasillo de piedra iluminado por antorchas a ambos lados. El pasillo descendía abruptamente, con una vía férrea a lo largo de él. Griphook silbó, y un pequeño y destartalado carro se dirigió hacia ellos a toda velocidad por la vía. «Por favor, pase, señor», le ordenó Griphook a John una vez que el carro se detuvo. John observó el pequeño carrito con escepticismo, notando la ausencia de barandillas de seguridad y el ferrocarril anticuado. «Es como una montaña rusa», se tranquilizó John antes de subir. Griphook se unió a él en el carro y lo puso en movimiento. Avanzaron a toda velocidad por la sinuosa vía férrea. Al principio, el ritmo del carro era manejable, pero pronto aceleró. El aire frío le quemaba los ojos a John al pasar a toda velocidad. Tras lo que pareció una eternidad, el carro empezó a disminuir la velocidad. Habían llegado a un nivel más profundo bajo tierra. Tras cruzar un lago subterráneo, el carro finalmente se detuvo frente a una pequeña puerta en el pasillo. «Ugh». John, mareado por el viaje, no pudo evitar vomitar. No estaba acostumbrado a este tipo de experiencias, pues rara vez había subido a montañas rusas. «Supongo que es la primera vez», comentó Griphook con indiferencia, con un atisbo de sospecha en la mirada. Luego se giró para desbloquear la puerta. Tocó la puerta de la bóveda, que emitió un tenue resplandor dorado antes de quedar en silencio. Griphook frunció el ceño y lo intentó de nuevo, pero fue en vano. «Tú». El tono de Griphook se volvió frío. «Debiste haber visto las reglas escritas en las paredes de Gringotts al entrar, ¿verdad?». John sintió que algo andaba mal, pero mantuvo la compostura. «Sí, lo noté». «¿Hay algún problema?». Griphook se giró con la mirada fría mientras decía. «Entonces habrás leído la regla final. Todos los que sean sorprendidos robando en el banco serán expulsados de inmediato y no se les permitirá volver a entrar en las instalaciones».
El Ministerio de Magia también impone fuertes multas y prisión a los condenados por robar en Gringotts. Estás advertido, ladrón. No son tus galeones los que te han traído aquí, sino tus malas intenciones. Cap. 5. Dragón panza de hierro ucraniano. Un sutil cambio en la expresión de Jon delató su preocupación. Al parecer, el duende había deducido que la retirada de Jon de la bóveda de Gibbon no era del todo legítima y que Gibbon no le había entregado la llave voluntariamente. El enigma, sin embargo, era cómo lo habían descubierto. ¿Qué parte de su plan había fallado? Maldita sea, ¿he estropeado la trama de la película? Reflexionó Jon para sus adentros. Griphook, el duende, examinó la llave dorada que Jon le había entregado y preguntó. Si no me engaña, señor, esta llave sirve para abrir la bóveda del señor Gibbon Campbell, ¿correcto? En efecto, esta es la llave del señor Gibbon, afirmó Jon, mientras formulaba al mismo tiempo una estrategia de escape. Recordó que el trío protagonista, Harry, Ron y Hermione, había logrado una audaz huida de Gringotts en la película. ¿Su método de escape? Montando un dragón. Jon recordó que habían huido de Gringotts a lomos del dragón guardián del banco. Sin embargo, esto requeriría que Jon domara al dragón en un plazo limitado. Griphook continuó. Puede que sea así, pero ni siquiera con la llave del señor Gibbon puedo abrir la puerta de la bóveda. Solo hay una explicación plausible. Su mirada se clavó en Jon mientras declaraba. Esta llave no te reconoce como su legítimo dueño. ¿Era necesario que la llave me reconociera? ¿Era parte de la trama de la película? Se preguntó Jon para sus adentros. Cada llave está imbuida de un hechizo lanzado por nosotros, los goblins. Si el dueño de la bóveda no puede acceder a su propia riqueza, otro podrá hacerlo con la llave. La condición es, la voz de Griphook adquirió un tono grave. Debo tener el consentimiento del dueño de la llave. De lo contrario, no puedo abrir la puerta de la bóveda. Entendido, admitió Jon con resignación. Pero tiene sentido. Si Gringotts solo reconociera llaves y no personas, estaría plagado de robos y hurtos. En tal caso, Gringotts no sería el lugar más seguro después de Hogwarts. Al observar a Griphook guardar la llave en el bolsillo sin intención de devolverla, Jon se preparó mientras el duende gritaba. Atrapen a este ladrón. Al resonar la orden, Jon oyó pasos acercándose por detrás. Se giró y vio a 2 goblins y varios magos humanos con uniformes de guardia, con las varitas preparadas, avanzando hacia él. Locomotor Mortis. Uno de los guardias apuntó rápidamente con su varita a Jon, pero este reaccionó con astucia. Empujó a Griphook frente a él, y la luz azul de la maldición golpeó la cabeza de Griphook, petrificándolo al instante. Griphook. Gritó un duende. Eres un sinvergüenza. En represalia, extendió su mano para lanzar un hechizo oscuro sobre Jon. Sin embargo, Jon fue más rápido. Abrió la palma de la mano, prendió fuego infernal sobre ella y la arrojó hacia ellos. Las aterradoras llamas envolvieron de inmediato al duende y a los guardias magos, derribándolos al suelo. Jon había usado el fuego del infierno para incapacitarlos, no para quemarles el alma. Al fin y al cabo, solo cumplían con su deber, y matarlos solo traería complicaciones innecesarias. Se acercó a uno de los goblins caídos, que se retorcía en el suelo, y le preguntó, ¿lanzar hechizos sin varita? Eres solo un humano. ¿Cómo lo lograste? Jon ignoró su pregunta, en lugar de eso lo agarró y lo amenazó. Eso no es asunto tuyo. Necesito que me guíes a algún lugar. Rugido. Ahora que su tapadera había sido descubierta, Jon tenía poco que perder. Era hora de marcharse por la puerta grande. Sin embargo, en cuanto Jon terminó de hablar, un rugido ensordecedor resonó por la sala, sobresaltando a todos los presentes. «Maldita sea, es el dragón», exclamó Jon, tapándose los oídos. Jon recordó que el dragón de fuego servía para proteger las bóvedas más profundas. Al parecer, lo habían reubicado allí debido a su proximidad a ellas. Jingle jingle jingle. El rugido del dragón fue acompañado por una serie de campanas claras y resonantes. El duende al que Jon había amenazado sonrió con sorna y dijo, «Tu fin está cerca, ladrón. Ese es un Ironbelly ucraniano. Quedarás reducido a cenizas». Mientras sus palabras flotaban en el aire, una figura enorme emergió de la esquina. Era un dragón colosal, con el cuerpo destrozado por cadenas y heridas espantosas. Sus escamas, pálidas por el prolongado confinamiento bajo tierra, parecían sueltas y a punto de desprenderse. Sus ojos eran de un color rosa turbio y unos grilletes pesados en sus patas estaban atados a la pared detrás de él. Jingle, tintineo, tintineo, tintineo.
El repique de las campanas volvió a sonar y el dragón, aparentemente dolorido, comenzó a agitarse salvajemente. Detrás del dragón, un duende sostenía una pequeña campana de metal. Se creía que la campana estaba encantada, lo que le otorgaba al duende control sobre el dragón. Se desconocía el origen de la campana y la razón de su poder sobre el dragón, pero era parte integral de Gringotts. El duende y los guardias que Jon había derribado se pusieron de pie y huyeron al ver al dragón. El dragón volvió su mirada hacia Jon y, con un poderoso rugido, arrojó un torrente de llamas. En un instante, Jon quedó envuelto en un mar de fuego. ¡Ja ja ja ja! El ladrón ha muerto, exclamó un duende. Sin embargo, lo que vio a continuación lo dejó boquiabierto. Las llamas retrocedieron y una figura emergió del humo. Pero no fue un hombre el que salió, sino un esqueleto envuelto en llamas. Por Merlin. ¿Qué es eso?, exclamó un goblin, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Los demás imitaron su miedo y se retiraron. Observaron cómo Jon, en llamas, se acercaba al dragón. Pero este, en su naturaleza salvaje, no se dejó intimidar. Rugió de nuevo, acaparando llamas en su boca para enfrentarse a Jon. Sin embargo, cuando Jon levantó su mano esquelética, el dragón cesó inmediatamente sus acciones, extinguió sus llamas e inclinó la cabeza. Jon acarició la cabeza del dragón. Al instante, el fuego infernal quemó cada centímetro de su piel. Sus escamas se desprendieron, y su carne y sangre se desvanecieron. Al final, reflejó a Jon, un esqueleto en llamas. ¡Felicidades! Has domesticado un dragón y recibirás 500 puntos de penalización. El aviso del sistema sobresaltó a Jon, no solo por la recompensa sino también porque no esperaba que el dragón de fuego fuera domesticado con tan fácil esfuerzo. A partir de hoy, tu nombre será Ygritte. Le susurró Jon al dragón. Cap. 6. El primer Horrocrux a destruir. Jon no había previsto la facilidad con la que podría someter a este colosal dragón. Quizás su prolongado confinamiento bajo tierra, sumado al implacable tormento infligido por los goblins, había mermado significativamente su espíritu. Él simplemente miró fijamente a los ojos del dragón, infundiéndole miedo, y luego empleó el fuego del infierno para asimilarlo, domando así sin esfuerzo a la bestia. Jon recordó una generación de jinetes fantasma cuyo corcel no era un objeto inanimado como una motocicleta o un coche de carreras, sino un caballo esquelético. Este era el jinete fantasma inaugural, Carter Slade, también conocido como el Caballero Fantasma. Esto despertó una idea en la mente de Jon. Él también podría domesticar una criatura viviente para que sirviera como su montura, como el dragón que tenía delante. En comparación con las motocicletas y los autos de carrera, a Jon le pareció mucho más cautivadora la perspectiva de conducir un dragón gigantesco. Jon le arrebató la campana al duende y le aseguró al dragón: ya no tienes por qué temerle a este objeto, Ygritte. Mientras hablaba, hizo sonar la campana, cuyo sonido nítido resonó una vez más, pero esta vez, Ygritte permaneció sin responder. Habiendo sido asimilado por Jon, Ygritte no solo se curó de años de heridas acumuladas, sino que también se volvió inmune a los dolores que una vez lo atormentaron. ¡Excelente!, exclamó Jon, tirando la campana y aplastándola con sus pies. Luego volvió a su forma humana, se giró hacia el duende y le ordenó: necesito tu ayuda para llegar a un lugar específico. Llévame a la bóveda de Bellatrix Lestrange. El goblin intentó inventar una excusa para declinar, pero la visión del dragón esquelético en llamas detrás de Jon silenció sus protestas. Accedió tímidamente. Muy bien, no hay problema, señor. Bellatrix, una de las mortífagas de Voldemort, y una de las pocas mujeres que la integraban, se encontraba encarcelada en Azkaban por sus crímenes. A pesar de su encarcelamiento, Gringotts aún protegía sus bienes, impidiendo cualquier interferencia externa. El motivo principal de Jon para visitar su bóveda fue la presencia de un Horrocrux oculto. Voldemort había dividido su alma en 7 fragmentos, cada uno oculto en un Horrocrux. Esto aseguraba su invencibilidad, ya que su alma no estaba contenida dentro de su cuerpo. Para aniquilar a Voldemort por completo, hay que destruir los 7 Horrocruxes. El fuego infernal de Jon, capaz de incinerar almas, fue inútil contra Voldemort, cuya alma no estaba completamente dentro de él. Jon era muy consciente de esto, de ahí su determinación de aprovechar esta oportunidad para destruir el Horrocrux. Su plan inicial era saquear primero los bienes de Gibbon y luego regresar a Gringotts para destruir el Horrocrux. Sin embargo, al ser descubierto, obligó a un cambio de planes. El duende acompañó a Jon hasta la bóveda y le abrió la puerta.
Una habitación repleta de oro, plata y tesoros se abrió ante los ojos de Jon. Desde el suelo hasta el techo, estaba repleto de monedas de oro, copas, armaduras de plata, varias pociones y pieles de animales mágicos. Ayúdenme a disipar la maldición, exigió Jon con frialdad. El duende fingió confusión, a lo que Jon replicó con severidad. Basta de farsa. Las maldiciones Flagrante y Gémino han caído sobre el tesoro. Cualquier cosa tocada se encendería y se multiplicaría, aplastando finalmente al ladrón bajo el peso del oro en expansión. Jon, habiendo visto la película, se dio cuenta de esto y le ordenó al duende que levantara la maldición. El duende confesó. En efecto, señor. Pero, no tengo la autoridad para disipar estas maldiciones por usted. Jon desestimó la protesta del duende, blandiendo una varita mágica que había pertenecido a Gibbon. Tras su muerte, la varita reconoció a Jon como su nuevo amo. Con los recuerdos y el poder mágico de Gibbon, Jon podía lanzar hechizos sin esfuerzo. Me temo que su hechizo no funcionará en Gringotts, señor, advirtió el duende. Ignorando la advertencia del duende, Jon levantó la varita y cantó suavemente. Reverte. Una luz azul emanó de la varita, impactando el techo antes de transformarse en una lluvia de estrellas azules. Al descender sobre los tesoros, el goblin se asombró al descubrir que todas las maldiciones habían desaparecido. ¿Cómo es esto posible?, exclamó el duende con incredulidad. Jon desestimó su asombro. Encuentra la copa de oro. Jon había utilizado el poder de Ghost Rider para reforzar el hechizo, lo que podría considerarse esencialmente un golpe de reducción de dimensionalidad al poder mágico de este mundo. En consecuencia, el hechizo de Jon podía disipar fácilmente las maldiciones sobre estos recursos. Se aventuró en la bóveda, buscando el Horrocrux entre los artefactos de oro y plata. Su mirada pronto se posó en una copa dorada. La copa de Hufflepuff. Es aquí, pensó Jon. Se acercó a la copa de oro y la recogió. Jon podía sentir un fragmento de un alma pecadora atrapada dentro de la copa dorada. Antes de nuestro encuentro cara a cara, permíteme presentarte un regalo, Voldemort. Ah. Mientras Jon hablaba, el fuego infernal en su mano envolvió la copa dorada. Un grito desgarrador brotó de la copa, como una serpiente rugiente. Jon la agarró con fuerza, la copa dorada se rompió instantáneamente, los gritos cesaron y el fragmento del alma de Voldemort fue incinerado por el fuego infernal de Jon. Uno menos, exclamó Jon, y luego llenó una bolsa grande con monedas de oro, pociones, hierbas y restos de animales mágicos de la bóveda. Los artefactos de oro y plata y las armaduras, al ser incómodos de transportar y no ser de ninguna utilidad para Jon, se quedaron atrás. Incluso las hierbas y las pieles mágicas de animales le resultarían beneficiosas. En el futuro, Jon mataría a más mortífagos, posiblemente adquiriendo conocimientos sobre la elaboración de pociones gracias a sus recuerdos, y estos objetos podrían servirle como materia prima. Después de empacar sus pertenencias, salió de la bóveda. Ya podía oír los pasos de más guardias acercándose. Es hora de partir, Ygritte. Jon se cargó la gran bolsa a la espalda, montó a Ygritte y gritó. Salgamos de este lugar miserable. Date prisa, ahí está. No lo dejes escapar. Por Merlin. ¿Qué es eso? Un esqueleto de dragón en llamas. ¿No es ese el Iron Belly ucraniano? ¿Cómo se transformó en esto? Varios guardias corrieron hacia ellos, pero la visión de la aterradora forma de Ygritte los detuvo en seco. Ygritte desplegó sus enormes alas llameantes, obligando a los guardias a retirarse. Con un poderoso aleteo, su cuerpo colosal se elevó en el aire, rumbo a la cima de Gringotts. En la recepción del Banco Gringotts, los duendes estaban sentados detrás de un largo mostrador, realizando diligentemente sus tareas de manera ordenada. De repente, sintieron un leve temblor bajo sus pies, y la gran lámpara de araña del techo empezó a oscilar. Miraron a su alrededor, confundidos. De repente, un estruendo ensordecedor resonó en la habitación cuando un enorme dragón irrumpió en el suelo. Era un dragón esquelético envuelto en llamas, y encima de él estaba sentado un esqueleto humanoide en llamas. El dragón esquelético destrozó el techo de hierro y se elevó hacia el cielo. Atravesó el techo con su enorme cabeza, luego atravesó la parte superior de la pared y salió volando de Gringotts. Cap. 7. Zoológico mágico. Encaramada en la cima de una colina, tras el pintoresco pueblo de Little Angleton, una antigua casa se alzaba solitaria. Los lugareños la llamaban la Mansión Ridley, nombre heredado de la familia Ridley, que había residido allí durante generaciones. Ahora, sin embargo, la mansión estaba abandonada.
Numerosas ventanas de la mansión estaban tapiadas con tablas, al techo le faltaban varias tejas y las paredes exteriores estaban cubiertas de enredaderas. Antaño una espléndida mansión, la mansión Ridley había sido la joya de la corona del pueblo. Ahora, se encontraba abandonada y olvidada. Ah. De repente, un grito espeluznante resonó por la desolada mansión, tan gélido como una ráfaga invernal y tan agudo como el llanto de un niño. Cola gusano, una voz áspera e infantil resonó por los pasillos vacíos. La puerta de un dormitorio se abrió con un crujido y entró corriendo un hombre de mediana edad, nervioso. Era un tipo de aspecto extraño, bajo y corpulento, con entradas, una cara que recordaba a la de un ratón y una nariz puntiaguda. «Oh. ¿Qué le preocupa, mi señor?», balbuceó el hombre, dirigiéndose a una silla de ruedas que le daba la espalda. Su voz estaba impregnada de inquietud y miedo. «Rápido, tráeme la poción», graznó débilmente la figura oscura en la silla de ruedas. «Mi señor, me temo que su dosis diaria ha...». La frase de Colagusano se quedó sin terminar. «Dámelo», ladró la figura oscura, interrumpiéndolo. Sobresaltado, Colagusano recuperó rápidamente la poción solicitada. «Sí, mi señor». Enseguida. Se acercó a la silla de ruedas con cautela, administrando con cuidado la poción a la figura oscura. En la penumbra, Colagusano distinguió la figura de su amo. Era una visión grotesca, una criatura humanoide viscosa y sin ojos, más un monstruo que un bebé. Su piel era de un gris oscuro y decadente, que recordaba a carne carbonizada. Sus extremidades eran frágiles y su rostro era plano, sin nariz. Esta era la forma actual de Voldemort, consecuencia de su fallido intento de asesinar al bebé Harry Potter con la maldición asesina hacía más de una década. El hechizo había rebotado gracias a la magia protectora de su madre, dejándolo en este horrible estado. A pesar de ver el rostro de su amo a diario, Colagusano siempre se llenaba de pavor al ver a Voldemort en esa condición. Después de consumir la poción, los rasgos de Voldemort parecieron suavizarse ligeramente. «Mi señor, ¿qué ha pasado?», preguntó Colagusano con voz temblorosa. «Uno de los fragmentos de mi alma ha sido destruido», confesó Voldemort débilmente. Colagusano desconocía el concepto de los Horrocruxes. De hecho, salvo mortífagos de confianza como Bellatrix, los demás mortífagos ignoraban su existencia. Este era un secreto muy bien guardado, ya que concernía a la propia supervivencia de Voldemort. Si el mortífago promedio lo supiera, Snape, quien era un agente doble entre ellos, le habría informado a Dumbledore, quien habría intentado destruir los Horrocruxes desde el principio. Por lo tanto, Voldemort le dijo a Colagusano que se había destruido un fragmento de alma, no un Horrocrux. «¿Cómo pudo pasar esto?», preguntó Colagusano con la voz llena de terror. Aunque no comprendía del todo la situación, comprendía su gravedad. Voldemort lo ignoró, murmurando para sí mismo. ¿Quién pudo haber hecho esto? Solo unos pocos lo saben. ¿Será Dumbledore? ¿O el profesor Horace? No, le falta coraje. ¿Podría haber un traidor entre nosotros? El rostro de Voldemort se contorsionó de rabia, luego se relajó lentamente. «No, nadie se atreve a traicionarme», dijo Voldemort con voz grave. «Vete, Colagusano», ordenó Voldemort. «Déjame solo con Nagini». «Sí, mi señor», respondió Colagusano, retirándose de la habitación. En el dormitorio de Gryffindor en Hogwarts, un niño llamado Harry Potter despertó sobresaltado de una pesadilla. Yacía en su cama, jadeando, como si acabara de terminar una carrera extenuante. Se llevó la mano a la frente y, bajo la palma de la mano, una cicatriz en forma de rayo palpitaba de dolor, como si estuviera quemada por un hierro candente. Harry se incorporó, buscó sus gafas en la mesita de noche y se las puso. Encendió la lámpara del escritorio. Su suave y cálida luz le proporcionó un poco de consuelo. Sin embargo, el dolor en la cicatriz persistía. Se levantó de la cama, se puso las pantuflas y cruzó la habitación para abrir el armario. Dentro, un espejo reflejaba su rostro. Harry examinó la cicatriz de su frente en el espejo. Parecía normal, pero el intenso dolor persistía. Intentó recordar el sueño, que, a pesar de ser un sueño, se sentía increíblemente real. El sueño presentaba a dos individuos. Uno era Colagusano, a quien Harry reconoció, y el otro no era humano en absoluto. Era un niño humanoide deforme, pero Harry reconoció la voz. Era la de Voldemort. El mero pensamiento de Voldemort envió una ola de dolor a través de Harry, como si se hubiera tragado 1000 agujas. Cerró los ojos, intentando recordar los detalles del sueño.
Voldemort parecía sentir un dolor inmenso, como si hubiera sido gravemente herido. Pero, ¿quién podría hacerle daño a Voldemort? Se preguntó Harry, moviéndose instintivamente para cubrirse la cicatriz con la mano. En la tienda de animales mágicos, una tienda de criaturas mágicas ubicada en la parte norte del callejón Diagon, una vendedora con gafas gruesas estaba sentada detrás del mostrador, absorta en el diario El Profeta. El titular anunciaba que Gringotts, el único banco mágico del mundo, había sido atacado esa misma mañana. Una cantidad considerable de dinero había sido robada de una de las bóvedas, y el dragón que custodiaba Gringotts había sido secuestrado. El Ministerio de Magia había enviado aurores para detener a los culpables. Dejó el Profeta, un poco aburrida, y cogió un ejemplar del Witch Weekly. El negocio iba lento, ya que no era temporada escolar. La tienda estaba más concurrida cuando los alumnos de primer año de Hogwarts se preparaban para su primer año, ya que solían venir a comprar mascotas, un requisito para la inscripción. Por lo general, los estudiantes elegían un búho, un sapo o un gato, a excepción de algún bicho raro ocasional como Ron, a quien le había tocado una rata. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió y entró un joven desaliñado. Al ver a un cliente potencial, la dueña de la tienda se animó. Rápidamente se recompuso y lo saludó con una cálida sonrisa. Bienvenido a la colección mágica, señor. ¿En qué puedo ayudarle? La vendedora se dirigió respetuosamente al joven. Tenemos una gran variedad de criaturas mágicas. Si necesita algo, hágamelo saber. Jon miró alrededor de la tienda antes de volverse hacia el dueño. Quiero a su mascota más valiosa aquí. Cap. 8. Animales fantásticos. La dueña quedó desconcertada por la audaz petición de Jon, una pregunta tan inusual que la dejó momentáneamente sin palabras. Disculpe, señor, ¿podría repetirlo? El dueño, sin palabras, logró balbucear una respuesta. Dije que quiero a tu mascota más preciada. Repitió Jon, amplificando la voz y pronunciando cada palabra con detenimiento para mayor claridad. Quizás le gustaría echar un vistazo a nuestra selección, sugirió la dueña, con las mejillas sonrojadas de vergüenza. Nuestros búhos, sapos y gatos son muy populares. Jon, sin embargo, la interrumpió. No me interesan estas criaturas comunes. Busco lo más caro y raro de ustedes. Tras la declaración de Jon, la tienda estalló en una cacofonía de ruidos. Las mascotas enjauladas se movían inquietas. Los búhos, sapos y gatos parecían ansiosos por liberarse de sus confinamientos, como para reprender a Jon por su comentario despectivo. Parecía que estas criaturas mágicas, poseedoras de cierto grado de inteligencia, reconocieron el potencial de un posible comprador. Sin que ellos lo supieran, Jon había domesticado recientemente a un formidable dragón ucraniano de vientre de hierro con relativa facilidad. De haberlo sabido, se lo habrían pensado dos veces antes de mostrar tal audacia. El propietario se quedó estupefacto y sin saber cómo responder. Busco algo raro y práctico, como un dragón, declaró Jon. El dueño palideció ante las palabras de Jon y respondió apresuradamente. Disculpe, señor, pero los dragones están estrictamente regulados por el Ministerio de Magia. No tratamos con esas criaturas. Absolutamente no. Lo sé. Solo estaba dando un ejemplo. Replicó Jon, aliviado de haber dejado a Ygritte, su dragón, escondido a salvo antes de irse de Gringotts. Deambular con Ygritte habría acarreado complicaciones innecesarias. En ese momento, los ojos del dueño brillaron con una idea. Tenemos una criatura mágica que podría despertar tu interés. Es tan peligrosa como un dragón e igual de difícil de domar. ¿En serio? El interés de Jon se despertó al instante. A pesar de ser una tienda de mascotas, el propietario se abstuvo de referirse a la criatura como mascota, llamándola en cambio una criatura mágica, lo que indica su falta de idoneidad como compañera doméstica. Señor, sígame, por favor. El dueño condujo a Jon hacia el pasillo trasero de la tienda. Jon la siguió hasta un compartimento con poca luz, un marcado contraste con la bulliciosa tienda de mascotas. Había varias jaulas dispersas, cada una con una criatura diferente. Se trata de mascotas que están enfermas o heridas y, por lo tanto, no se pueden vender, explicó el propietario. Jon frunció el ceño, preguntándose por qué le mostraban estas criaturas. ¿Se esperaba que adoptara a estas desafortunadas mascotas por caridad? Además de estas mascotas que no se pueden vender, también tenemos algunas criaturas mágicas peligrosas que no son aptas para exhibir en la tienda principal. El dueño condujo a Jon a una gran jaula que albergaba a una criatura peculiar.
Era una bestia alada azul y verde, parecida a una mariposa gigante, pero con una calavera parecida a la de un lobo por cabeza. Su exterior era de una belleza impactante. El mal atacante. El dueño presentó a la criatura con una sonrisa. Explicó que, si bien el Ministerio de Magia no había prohibido explícitamente la venta de los malvados voladores, estos eran potencialmente peligrosos. Se alimentaban de cerebros humanos y su resistente piel verde podía desviar algunos hechizos. Su veneno, al diluirse, podía borrar los malos recuerdos. La picadura de un malvado volador podía causar la pérdida de la razón, aunque la aflicción era reversible. Jon conocía a esta criatura de animales fantásticos y dónde encontrarlos. El protagonista, Newt, tenía un mal Swooping que jugó un papel importante en la película. Me lo llevo. ¿Cuánto? Preguntó Jon. 500 galeones. Dijo el dueño. Jon sacó una bolsita del bolsillo y, con un movimiento de muñeca, un montón de monedas de oro se derramó. Había lanzado un encantamiento de extensión sobre la bolsita, un truco que había aprendido de la memoria de Gibbon. Cuando el dueño abrió la jaula, Jon metió la mano con entusiasmo. Espera. Gritó el dueño alarmado, haciendo que Jon se detuviera. Estaba aterrorizada y confundida. ¿Acaso Jon no había oído sus advertencias? Aunque la criatura había sido entrenada para no atacar sin provocación, se defendía instintivamente si se sentía amenazada. Además, era muy venenosa. Eran necesarias medidas de protección básicas. ¿Es completamente ingenuo? ¿Es seguro venderle esta peligrosa criatura? La dueña estaba absorta en sus pensamientos. Sin embargo, la siguiente escena la dejó completamente atónita. Cuando Jon extendió su mano, el mal volador se transformó obedientemente en un capullo y se anidó en su palma. La criatura, normalmente más ancha que los hombros de una persona, se había encogido milagrosamente para caber en la mano de Jon. Podía guardarla fácilmente en el bolsillo. Tras asegurar a la criatura, Jon examinó la habitación en busca de otras criaturas mágicas valiosas. Su mirada se posó en una pequeña y exquisita caja a sus pies. La caja emanaba un aura mágica, lo que sugería que estaba protegida por algún tipo de barrera mágica. ¿Qué hay en esa caja? Preguntó Jon, señalando. El dueño siguió la mirada de Jon hasta la caja, luego dudó antes de responder. Esa es nuestra posesión más preciada. ¿El tesoro de la tienda? ¿Cuánto? Preguntó Jon, con evidente entusiasmo. ¿Quién es este hombre? Pregunta el precio sin siquiera saber qué hay dentro. El dueño se quedó perplejo por el comportamiento de Jon. Suspiró antes de responder. Este es un huevo de Fénix. Nos costó una fortuna adquirirlo, así que no podemos venderlo sin obtener ganancias. Su precio es de 10.000 galeones. Los ojos de Jon se iluminaron. Sin dudarlo un instante, sacó su bolso y dijo, me lo llevo. Cap. 9. La persecución de los aurores. A pesar de ya poseer un dragón, Jon albergaba el deseo de adquirir criaturas mágicas adicionales que pudieran servir como ayuda práctica. Había aprendido del sistema que cualquier criatura mágica que domesticara podría convertirse en su montura o compañero, lo que implicaba que podría acompañarlo fuera de este mundo y dentro del universo Marvel. Además, Jon descubrió que los fénix de este mundo, aunque de una belleza impresionante, eran significativamente más pequeños que los dragones. Si se domesticaba, un fénix podía ser más versátil que un dragón en muchos sentidos. Cuenta esto. ¿Alcanza para 10.000? Preguntó Jon, derramando un montón de monedas de oro sobre la mesa. Por las barbas de Merlín. Nunca había visto tantos galeones en mi vida. El dueño de la tienda se quedó atónito ante la montaña de relucientes monedas de oro. Al principio, cuando Jon preguntó por su mascota más cara, ella lo descartó, considerándolo un joven impulsivo, aparentemente incapaz de permitirse un huevo de fénix. Por ello, se abstuvo de presentárselo. Sin embargo, para su sorpresa, este joven era una auténtica mina de oro. No, no hace falta, sin duda es suficiente. Balbució la dueña, agitando la mano en señal de despido. En realidad, Jon había donado una cantidad que excedía con creces la suma necesaria. Al recibir la confirmación del propietario, Jon se movió a un rincón y recuperó una caja. Esta caja estaba bajo la influencia de un hechizo que ralentizaba el tiempo, permitiendo que el huevo de fénix que contenía permaneciera sin eclosionar. Abrió la caja con cuidado y reveló un huevo del tamaño de un puño, con un diseño de llamas, que brillaba con un intenso tono rojo. He oído que un huevo de fénix necesita un manto de llamas para eclosionar. ¿Qué llama podría ser más apropiada que mi propio fuego infernal?
reflexionó Jon, cerrando la caja y planeando buscar un lugar apartado para la incubación. Sus adquisiciones fueron realmente sustanciales. Mientras Jon se dirigía a la salida, una jaula al otro lado de la tienda le llamó la atención. Dentro había una criatura del tamaño de una rata, con un hocico largo y un pelaje negro y esponjoso. Jon reconoció a esta criatura. Era un escarbato, como aparece en Animales Fantásticos y dónde encontrarlo. Su atracción por los objetos brillantes lo convertía en un excelente buscador de tesoros. El duende jefe de Gringotts solía asignar escarbatos a los rompemaldiciones para excavar bajo tierra en busca de tesoros ocultos en lugares malditos. Su característica más notable era un peculiar bolsillo que servía como lugar de almacenamiento seguro. Sin embargo, a Jon le preocupaba que este Niffler pareciera menos animado que sus homólogos cinematográficos, lo que sugería que podría estar enfermo. Parece que te ha cogido cariño el Niffler, observó el dueño, notando el interés de Jon. Sus palabras indicaban que los escarbatos eran muy conocidos en el mundo mágico. Una mascota capaz de localizar tesoros era universalmente popular, aunque su propensión a la destrucción la hacía menos atractiva para algunos magos. Desafortunadamente, esta pobre criatura fue sometida a la magia de un mago oscuro, que la dejó en este estado y le quitó su capacidad para buscar tesoros. Por eso la he mantenido aquí. Al fin y al cabo, ¿quién querría un escarbato defectuoso que no puede encontrar un tesoro?, explicó el dueño. Después de pensarlo un momento, Jon dijo, me llevaré este también. ¿Cuánto cuesta? Había notado el hechizo en el Niffler, pero romperlo sería una tarea sencilla para él. El dueño de la tienda se sorprendió y respondió rápidamente. Oh, señor. Si lo quiere, se lo regalo. Con eso, abrió la jaula y le entregó el Niffler a Jon. Gracias. Jon aceptó sin dudarlo. Con sus recién adquiridas criaturas mágicas a cuestas, Jon salió de la tienda de muy buen humor. Cuídese, señor, y vuelva a visitarnos. La dueña de la tienda se despidió alegremente de su generosa clienta. Hoy había ganado más dinero que en varios meses. Sin embargo, tan pronto como Jon salió de la tienda, se quedó paralizado por la sorpresa. Ante él se encontraban varios magos, vestidos con túnicas holgadas, con sombreros adornados con plumas de ganso y empuñando varitas. Llevaban un buen rato esperando. «Aurores», exclamó la dueña. «¿Por qué han venido los aurores a mi tienda? ¿Será que?» Miró a Jon con asombro. Los aurores eran como la policía criminal del mundo mágico. Formaban parte del Ministerio de Magia y se especializaban en perseguir a los magos oscuros que violaban las leyes del mundo mágico. En ese momento, Jon no pareció sorprendido. Desde el momento en que salió de Gringotts en Ygritte, supo que lo perseguirían los aurores. Buen día, señor. El auror principal se dirigió a Jon con tono severo. Está acusado de violar las leyes del mundo mágico. Estoy aquí para arrestarlo formalmente en nombre del Ministerio de Magia. Solicitamos su cooperación. Mientras hablaba, presentó una orden de arresto. Jon colocó el coconé de su Opinóvil y Niffler en sus bolsillos, sosteniendo la caja que contenía los huevos de Fénix en una mano, listo para luchar para salir. Sin embargo, de repente, se le ocurrió una idea y cambió su enfoque. ¿Puedo hacer una pregunta?, preguntó Jon. Los aurores, que se habían estado preparando para la resistencia, se sorprendieron por la repentina pregunta de Jon. Por supuesto, procedan. Responderemos lo mejor que podamos, respondió el auror principal. Si me entrego sin resistencia, ¿a dónde me llevarán?, preguntó Jon. El auror respondió. No conozco los detalles, pero salvo circunstancias imprevistas, se enfrentará a un juicio y a una sentencia posterior. En el peor de los casos, sería encarcelado en Azkaban. Como sospechaba, pensó Jon para sí mismo. Luego se dirigió al auror. Entendido. Antes de continuar, ¿puedo hablar con la dama de allí? Los aurores intercambiaron miradas antes de que el auror principal respondiera en un tono gélido. Ciertamente, pero debo advertirles contra cualquier intento inútil de engaño. Jon asintió y luego se volvió hacia el desconcertado dueño de la tienda. Como puede ver, puede que esté ausente por un tiempo y no pueda cuidar de estos pequeños. Mientras hablaba, le entregó la caja que contenía el huevo de Fénix y las criaturas mágicas al propietario. ¿Podría confiarlos a tu cuidado temporalmente?, preguntó Jon. Por supuesto, nuestra tienda ofrece servicios de cuidado de mascotas, respondió el dueño. Al mismo tiempo, no pudo evitar preguntarse, ¿cree que puede escapar de Azkaban? ¿O cree que no lo encarcelarán? Jon asintió, luego se giró hacia el auror principal y dijo, está bien, puedes proceder con el arresto.
Con eso, colocó su varita en el suelo, listo para ser tomado bajo custodia. Después de ver a Jon siendo llevado por el Auror, el dueño de la tienda planeó devolver las criaturas mágicas de Jon a sus jaulas. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que el Niffler, que había llegado inmóvil y que estaba enfermo, había recuperado milagrosamente su vitalidad. ¿La magia oscura se disipó? ¿En tan poco tiempo? Ni siquiera lo vi lanzar un hechizo. Pensó. ¿Cómo lo logró? ¿Y quién es? Preguntó el dueño con incredulidad. Cap. 10. La sala del tribunal la tarde del segundo día después del arresto de Jon y el posterior interrogatorio por parte de los Aurores, su juicio comenzó según lo planeado. Dentro de los confines del Ministerio de Magia, Jon fue encadenado en las muñecas y los tobillos y escoltado hasta el ascensor por 2 magos vestidos de negro. Poco después, las puertas del ascensor se abrieron y Jon fue guiado hasta la sala del tribunal por sus acompañantes. Durante toda la dura prueba, Jon mantuvo un aire de tranquilidad, sin mostrar signos de angustia ni pánico. Era como si estuviera atravesando un proceso familiar. Los aurores que lo acompañaban quedaron desconcertados. Habían escoltado a innumerables sospechosos, pero ninguno había mostrado la compostura que Jon exhibía. Su destino, si sería enviado a Azkaban, dependía del mazo del juez. Guiado por los aurores, Jon entró en la sala del tribunal, tenuemente iluminada, con un aire familiar. Había visto ese lugar antes en películas. Aquí fue donde Dumbledore había defendido una vez a Harry Potter, y donde la pareja Lestrange había sido sentenciada a cadena perpetua en Azkaban. De no mediar circunstancias imprevistas, Jon también sería sentenciado a Azkaban. Sin embargo, a diferencia de otros, Jon se enfrentó voluntariamente a su destino. Jon sabía que en Azkaban aguardaban una docena de mortífagos, junto con un sinfín de otros individuos peligrosos. Si lograba eliminarlos a todos, sus almas sin duda le proporcionarían suficientes puntos de penalización para sus misiones. A pesar de la presencia de los terroríficos dementores en Azkaban, Jon confiaba en que el poder del Ghost Rider sería suficiente para manejarlos. Jon se acercó al asiento del acusado con paso firme. A ambos lados, se alineaban filas de asientos, culminando en figuras vestidas con uniformes de jurado. Desde el momento en que Jon entró en la sala, percibió el murmullo de la multitud. Ellos eran el jurado, pero Jon no estaba seguro de si Dolores Umbridge, un personaje despreciado por casi todos los fanáticos de las películas de Harry Potter, estaba entre ellos. Orden en la sala. El juez presidente golpeó el mazo 2 veces y declaró: el acusado, Jon Binson, ha llegado. ¿Están preparados? Jon observó la sala, asegurándose de que el juez se dirigía a él. Se aclaró la garganta, imitando la voz de Bob Esponja, y exclamó: estoy listo, estoy listo, estoy listo. El juez y el jurado quedaron desconcertados, preguntándose qué intentaba lograr Jon. Al ver sus expresiones perplejas, Jon se encogió de hombros y bromeó: las cosas importantes deben decirse 3 veces. La sala del tribunal quedó en silencio, sin saber cómo reaccionar ante el peculiar sentido del humor de Jon. El juez se aclaró la garganta, rompiendo el incómodo silencio, y anunció: en el juicio del 13 de abril, el mago no identificado Jon Binson violó el Código Internacional de la Ley del Secreto Mágico. Juez presidente. Jefe del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, Pius Tighnese. Escribano del tribunal. Percy Ignatius Weasley. El Ministerio de Magia había dedicado mucho tiempo a buscar información sobre Jon Binson, pero sin éxito. Era como si hubiera surgido de la nada. Al oír los nombres del interrogador y la grabadora, Jon arqueó una ceja. Ambos eran personajes de la película. Pius fue posteriormente controlado por los mortífagos con la maldición Imperius, y Percy Weasley, hermano de Ron Weasley, fue nombrado ministro de magia. Pius continuó: demandado, Jon Binson. Demandante, Griphook de Gringotts. Jon miró a Griphook, sentado en la silla del demandante. Griphook le devolvió una mirada penetrante. Jon suspiró, recordando cómo lo había engañado y usado su cuerpo como escudo contra la maldición de la atadura de cuerpo completo. ¿Tienen alguna pregunta el demandado o el demandante? Preguntó Pío. Yo. Gritó Jon. Todas las miradas se volvieron hacia Jon. Bajo su escrutinio, Jon se aclaró la garganta y anunció: he olvidado mi pregunta. El rostro de Pius se contrajo de frustración. Deseó poder bajar de su asiento y golpear a Jon con el mazo. Pío se encogió de hombros incómodo, olvidándose momentáneamente de su papel. Bien, los cargos. Exclamó, sacando apresuradamente un pergamino de una pila de documentos. Las travesuras de Jon lo habían desestabilizado. Respiró hondo y leyó en voz alta:
El acusado John Vinson está acusado de irrumpir en Gringotts con una llave de bóveda robada, herir a varios guardias magos y duendes, y fugarse con el dragón que custodiaba las bóvedas subterráneas. Este acto causó daños significativos a Gringotts y llevó a numerosos muggles a presenciar magia y bestias fantásticas. Este comportamiento violó el segundo párrafo de la Carta de Derechos de Luizengamot promulgada en 1875 y el artículo 13 del Código Internacional de la Ley del Secreto Mágico. ¿Es cierto, señor Vinson? Le preguntó Pius a John. Claro que soy yo. ¿Quién más haría eso? ¿Tu padre? La insolente respuesta de John provocó un gran revuelo en la sala del tribunal. En este punto, Griphook estaba eufórico, creyendo que la actitud actual de John seguramente conduciría a su sentencia a Azkaban. ¡Ban! 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 Pío golpeó el mazo y exigió: silencio. Fijó su mirada en John y le advirtió con severidad: señor Vinson, está en un tribunal. Ajuste su actitud. John se encogió de hombros y respondió con indiferencia: bien, me llamo John Vinson, soy hombre, prefiero mujeres, estoy desempleado y vivo en Londres. ¿Satisfecho? A Pius se le torció la boca y se obligó a recuperar la compostura. ¿Tiene algún comentario sobre los cargos? ¿Sí? John levantó la mano y luego se quedó pensando profundamente. La sala del tribunal esperaba expectante. Tras una larga pausa, John finalmente habló. Esta es una acusación severa. Tras pronunciar estas palabras, John guardó silencio. Pius, a punto de perder la paciencia, se mordió la lengua. Él y el jurado esperaron las siguientes palabras de John. Sin embargo, después de una pausa considerable, John permaneció en silencio. Bueno, ¿y luego? Preguntó Pío con cautela. Eso es todo, respondió John con indiferencia. ¿Eso fue todo? No tienes nada más que decir. El rostro de Pius era la viva imagen de la frustración contenida. Este hombre reflexionó tanto tiempo solo para decir semejante disparate. De lo contrario, ¿quieres oírme narrar todo el proceso de robar el dragón? Replicó John con una sonrisa burlona.